Sean todos bienvenidos, un cordial saludo. Les bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar acompañándonos, los que están presentes y los que se reunirán también posteriormente. Estamos continuando con la serie Vida Cristiana, Mito o Realidad. El tema que vamos a tener es el número 16 y el tema se va a llamar Promesas no piensa. Promesas no piensa. Y la porción bíblica que vamos a atender va a ser Deuteronomio 23, de versículo 21 al 23. Leamos la porción bíblica entonces. Deuteronomio 23, versículo 21 al 23. Y aquí dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas, escuche lo que dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Después de esta larga introducción, ¿le parece bien si oramos? Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que todo lo que tengamos el día de hoy sea para ti, como tu palabra lo dice, un sí y un no. Ayúdanos, Padre Celestial, a no abrir nuestra boca de una manera irracional, Señor. Que podamos seguir tu mandamiento, seguir tus ordenanzas y obviamente no comprometernos en algo que nosotros sabemos que no vamos a poder cumplir. No porque no esté en nuestras fuerzas, sino porque no está en la dirección y quizás en nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a saber decir no. Cuando nos pida alguien que le prometamos, ayúdanos a decir no, Señor. Permíteme pensar, permíteme tener discernimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a doblar nuestro corazón a ti, a ponernos ante tus pies, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que no lo que sale de nuestra boca necesariamente se va a cumplir. Ayúdanos, enséñanos, Padre Celestial, que no somos omniscientes, ni omnipresentes, ni podemos cumplir todo, que no simplemente somos porque tú nos das la existencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender la palabra que tienes guardada el día de hoy para nosotros. Dale a cada uno la luz, dales a cada uno el amor, Señor, pero especialmente que sean sal para que preserven tu palabra pura, tu palabra como tú nos la has dado y que no la tergiversemos como muchas veces se hace. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Si a usted le parece, vamos a leer esos mismos versículos de Deuteronomio 21 al 23, pero lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, que es una versión más sencilla. Dice, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero si por tu propia voluntad, ¿cómo dice? Por tu propia voluntad, ¿te estás dando cuenta que nadie te obliga? Le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple finalmente lo que le prometiste. La palabra voto realmente en el hebreo original es la palabra neder, que significa simplemente promesa. Simplemente promesa. En el contexto de estos versículos, solamente se aplican a Dios. Las promesas que nosotros hacemos a Dios. El consejo es que no haga promesas. Dígale a su compañero, dígale a su compañera, Dios nos dice que no debemos de hacer promesas. Dígale, y si las haces, Dios te manda a decir que las tienes que cumplir. ¿Qué es mejor? No hacer promesas para no caer en pecado. Eclesiastés 5, versículo 4 al 6, versículos muy conocidos. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Otra vez vuelve a confirmar lo mismo que Deuteronomio, ¿verdad? No tardes en ¿qué? En cumplirla. Porque Él no se complace, y aquí hay una palabra que a mí me gusta mucho, en los insensatos. O sea, si tú no cumples una promesa, ¿cómo te está calificando la palabra de Dios? Como insensato.
Vamos a decirlo de una manera más sencilla, como una persona que no tiene un sentido de lo que está haciendo, como un loco, quizás una persona que no está en sus cabales, probablemente una persona, no quiero decirlo de esta manera, pero que tiene alguna deficiencia en su entendimiento. ¿Qué es lo que está diciéndote Dios? No seas insensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y vuelve otra vez, porque si prometemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Hacemos pecado. Y no prometas y que no cumplas. Y lo dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Qué es lo que nos hace pecar? ¿Qué empecé diciéndoles? Que muchas veces abrimos la boca, la agarramos como ametralladora, dejamos salir todas las balas y no nos dimos cuenta si hicimos promesas o no. Tenemos que tener cuidado de cuando utilizamos nuestra boca, es en nuestro favor. Escuche, le conviene pensar lo que va a decir. Le conviene. Y ahora dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿A causa de qué? De lo que salió de tu boca, que son tus palabras, que es tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Si observas con cuidado, entonces, te darás cuenta que la recomendación de la Escritura es bien clara. Repítela conmigo. Mejor no hacer promesas para no pecar. Está sencillo. Mejor no hacer promesas para no pecar. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar mi boca, que no salgan promesas. Y todo buscarlo bajo ¿qué? La voluntad y la dirección de Dios. Si es la santa voluntad de Dios, adelante. Hace unos días una persona dijo a alguien, no te preocupes, Dios te va a sanar. Ok, tú le estás prometiendo a esa persona que Dios le va a sanar. Ahora te pregunto, ¿qué pasa si no se sana y qué pasa si la persona se muere? Cuando te lo encuentres allá, ¿qué le vas a decir? ¿No fue la voluntad de Dios o tú hablaste de más? No asegure usted nada, mi hermano. Eso de la confesión positiva, de que sé positivo y de que Dios te va a sanar, no tiene nada que ver con estas escrituras. Estas escrituras están diciendo, cuida tu boca, cuida tu voz. Mejor no hagas promesas porque vas a ¿qué? Repítalo conmigo. Si hace promesas, probablemente está pecando. Entonces, creo que queda claro. Dios es el único que puede hacer pactos. Y es el único que puede hacer promesas, porque es el único que las puede cumplir. Dios es el único que puede mantener su palabra en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Recordemos lo que pasó en el Edén. Génesis 2, versículos 15 al 17. Y estos versículos todos se lo saben, así que es muy fácil. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que se labrara y lo guardase. Recuerden que hemos hablado mucho hasta el cansancio que el hombre no fue creado en el Edén, fue puesto en el Edén. Así que hay un gran cambio si usted se da cuenta. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirá. Usted sabe la historia. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, fueron expulsados del Edén y por último, ¿qué pasó? Repítalo conmigo. Dios cumplió su palabra y murieron. La Biblia fue muy clara que Adán murió a los 930 años. Bíblicamente se dice que un día es como 1000 años, es como muchos lo cuentan, lo que quiere decir que Adán no alcanzó a vivir un día más después de que fue expulsado del Edén. No alcanzó a llegar al día celestial. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Dios es el único que puede seguirte por toda la eternidad y preguntarte, ¿te acuerdas cuando hablaste con fulano de Abraham y le dijiste esto y no se lo cumpliste? Y fíjese lo que la palabra de Dios dice. No permitas que destruya Dios ¿qué? La obra de tus manos. Esto nos está diciendo que probablemente, aunque no nos guste, Dios puede ejecutar ciertos niveles de juicio en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de cumplir nuestras promesas. Si me está siguiendo, y espero que le esté explicando,
¿Cuántas promesas podemos hacer? Ninguna. Esta es el mismo sentido que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesús nos da y nos dice, especialmente llevando la promesa a algo más fuerte todavía más, a un juramento. ¿Qué diferencia entre una promesa y un juramento? Bueno, la promesa usted está haciendo un conjunto de palabras para decir que sí lo va a cumplir. Un juramento dice, me comprometo 100% a hacerlo. Cuando usted va y le dice a una persona, me comprometo al 100% que voy a vivir toda mi vida contigo, ¿qué le está diciendo? No es una promesa, eso es un juramento. Prometo que te voy a proteger y cuidar. Ya no estás haciendo una promesa, estás haciendo un juramento de protección. Y yo creo que nadie quisiéramos decirle a alguien, te voy a proteger y cuidar, ¿verdad? Porque creo que nadie podemos proteger y cuidar a nadie. Podemos tener en nuestros recursos humanos tratar de ayudar a la gente, pero va a ser muy difícil. Jesucristo entonces nos indica también lo mismo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Por favor, no prometas. Por favor, no jures. Ahora viene la pregunta obligada, que es lo que estamos estudiando. Después de ser cristianos, comprometidos, entendidos, con discernimiento, que somos casi como los de Berea, que de hecho vamos a decir que somos casi teólogos, le pregunto a usted, ¿por qué prometemos o hacemos promesas? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si la Biblia te está diciendo, no lo hagas, ¿por qué prometemos o hacemos promesas? Yo me imagino que usted ya tiene un montón de respuestas en su cabeza, pero bueno, la respuesta más importante es porque todos los cristianos, ¿verdad? Somos proactivos. Somos gente que quiere hacer el bien a los demás. Somos gente que quiere ver. Somos llamados por naturaleza a amar, a cubrir y obviamente a que la persona sea protegida. ¿Y qué estamos hablando hasta ahorita? Que el único que puede proteger todo es Dios. Hermano, hermana, contéstame por favor, usted que es teólogo. ¿Por qué prometemos y hacemos promesas si Dios nos está diciendo que no lo hagamos? Te vuelvo otra vez a expresar un principio bíblico que hasta aquí creo que ya debes de estar aprendiendo o que ya debes de haber captado o que incluso ya me lo anticipaste porque lo estoy remarque y remarque y remarque. Los creyentes, ahora sí voy a decir, nacidos de nuevo, deben cumplir las promesas hechas porque han sido llamados a vivir en integridad y en verdad. Así que si usted es un creyente nacido de nuevo, cada promesa que hace tiene que cumplirla porque usted tiene que demostrar su integridad y su verdad porque usted es testigo fiel de Cristo y lo que está mostrando no es a usted, está mostrando a Cristo. Y déjenme decirle algo que quizás muchos no lo entienden. Cuando Jesús dice, niégate a ti mismo, Jesús está diciendo, tú ya no tienes ninguna pertenencia tuya. O sea, tú me perteneces. O sea, ¿qué tengo yo cuando me ofrecí a Cristo? ¿Qué tengo yo cuando me comprometí a Cristo? ¿Qué me quedó a mí? Repítalo conmigo, nada. Porque todo lo que tengo, soy de Cristo. Todo es de Cristo. ¿Me queda hacer su voluntad? Sí. ¿Me queda obedecerlo? Sí, porque Dios no nos quiere como títeres, ¿verdad? Como marionetas. Pero ¿qué le puedo ofrecer a Dios que no sea de Dios? Entonces creo que queda claro el concepto. ¿Qué puedo prometer mío si no tengo nada que sea mío? Falsas o rotas promesas son consideradas como pecado. Falsas o promesas rotas son consideradas como pecado. Ahora, me gustaría que usted, que ya está meditando sobre la respuesta o de las preguntas, ¿por qué te prometes? ¿Por qué prometes? ¿Por qué haces promesas cuando la insistencia de Dios es cada promesa que tú hagas, tienes que cumplirla? Mejor que no lo hagas para que no peques. Bueno, déjame darte algunos puntos, porque los cristianos obviamente somos muy amables,
queremos que la gente lo viva bien. Y obviamente la Biblia nos ayuda de una manera también a que estemos en armonía con todo el mundo, armonía con la naturaleza y especialmente armonía en tu casa. Lo primero es para aligerar la carga de una persona amada. ¿Por qué haces una promesa? Para aligerar la carga de una persona amada. No te preocupes, Dios te va a ayudar. Créeme que Dios va a cambiar tu vida. No importa que tu hijo esté en la cárcel y haciendo drogas, Dios lo va a sacar y lo va a regenerar. La Biblia nos enseña a buscar aligerar las cargas de las personas, especialmente de los que están caídos, ¿cierto? En ocasiones tenemos que hacer tratos o acuerdos para que las personas amadas tengan una mejor posición. Le pregunto si usted estaría de acuerdo en hacer un trato para que una persona que está caída, una persona que tiene necesidad o en el futuro, usted pudiera dejar a esa persona en una buena posición. Bueno, la Biblia nos enseña que sí es posible, ¿verdad? Génesis 21, versículos 22 al 24, hablando de Abimelech y el trato que hizo con Abraham, leámoslo. Aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto tú haces. Miren qué conveniente, es inteligente, ¿eh? Si usted está dando cuenta, está súper inteligente. O sea, Dios está contigo en cuanto a todo lo que tú haces. Ok, 23. Y fíjese, ahora pues júrame aquí por Dios. ¿Júrame por quién? Por Dios. Que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Note qué interesante, porque le está pidiendo un pago. ¿Sí se da cuenta en estos versículos? Le está pidiendo un pago. ¿Cuál pago le está pidiendo? Lo que ya te di, que el Dios de los cielos, que te está protegiendo a ti, también me proteja a mí, y que tú no hagas ningún tipo de problema, ni guerra, ni conflicto conmigo. A eso se le llama pedir el pago. Claro, no está diciéndoselo dámelo económicamente, sino le está diciendo algo más importante. Hazme un juramento espiritual para que yo lo pueda ver con Dios. Y para que Dios lo respete porque tú estás teniendo una relación con Dios. ¿Y qué es lo que dijo Abraham? Fíjense lo que son las escrituras. Abraham en ese momento le dijo, espérame, déjame reflexionar para ver qué Dios quiere. Déjame ir a consultarlo con Dios. ¿No? ¿Qué dijo Abraham? Yo juraré. La promesa que aquí se está realizando entonces es un pago por tener ¿qué? Paz. Esto es más que un contrato, ¿no? Esto es un tipo de contrato más que una promesa, pero es una promesa real. De esta manera ambos están recibiendo un beneficio. No para ellos, ¿lo están notando? ¿Para quién están recibiendo el beneficio? Para sus generaciones. Quizás usted pueda tener algunos planes en el futuro de comprar algunas tierras, unas propiedades y pueda decir, voy a tener una casa para mis hijos, para mi otra hija y le voy a dejar las casas para que mis hijos y mis hijas no tengan ningún problema. La pregunta es, ¿ya lo consultó con Dios? Esa es la gran pregunta. ¿No fue consultado con Dios? Déjeme decirle que esta promesa se mantuvo por un tiempo, pero ¿qué pasó después? Mire, las generaciones se golpearon, pelearon unas contra otras. ¿Por qué? Porque no era una promesa de Dios. Era una promesa que iba a llegar ¿a dónde? Hasta los nietos de Abimelech. Hasta ahí llegó la cosa. Tremendo. Tú no puedes prometer que no va a haber guerra. Si Dios quiere que haya guerra, aunque no nos guste, va a haber guerra. Segunda respuesta, ¿por qué prometemos o hacemos promesas? Para ayudar a mantener una esperanza.
entre la tierra y el cielo, mis hermanos. Nosotros vamos a tener siempre peleas. Algunas, Pablo dice que nosotros no tenemos peleas contra sangre ni carne, sino contra seres celestiales. En la tierra vamos a tener en todos nuestros caminos guerras chiquitas, pequeñas, batallas. Unas van a terminar, otras van a empezar y a veces se te van a acumular y muchas veces ni siquiera lo vas a saber. El problema es que muchas de esas guerras no vas a estar preparado o no vas a estar preparada. Muchas de las batallas no vas a estar preparado, no vas a estar preparada. ¿Requieres de quién? De Dios. Bueno, esto aconteció a Noemí. Noemí perdió a toda su familia. Noemí perdió a su marido y sus hijos. Estaba en un lugar extranjero. Y Noemí decidió algo que tenía que hacer. Le dijo a sus nueras, pueden retirarse, pueden rehacer su vida. Sin embargo, hubo una que se llama Ruth, que mantuvo una promesa que había hecho, fíjense bien, no con Noemí, sino con su esposo. Note lo que le estoy diciendo. La promesa no era con Noemí. La promesa ¿con quién era? Con su esposo. Cuando prometemos que vamos a ser una misma carne, nos estamos comprometiendo que vamos a ser una misma familia. Y esto es lo que vamos a leer. Y entonces Noemí recibió de Ruth algo importante. Ruth no quiso que ella perdiera su esperanza de restauración. Imagínese usted, una mamá sin hijos, sin nueras, regresando a su país con pobreza. Imagínelo. Y ahora estamos hablando de una mamá ya entrada en edad. No estamos hablando de una jovencita. Estaríamos hablando ya de una persona adulta, aproximadamente unos 70, 80 años, que tiene que regresar a su país después de muchos años de extranjera y que todo el mundo obviamente va a decir, llegó la viuda, llegó la fracasada, llegó la que no la hizo, y obviamente en ese tiempo, ¿por qué no? La pecadora. ¿Qué es lo que hizo Ruth? Mantener firme su promesa con su esposo y con su familia. Leámoslo. 16, versículo 1, Ruth, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 16 al 17. Y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Fíjense lo que le está diciendo, porque donde quiera que tú fueras, iré yo. Yo me imaginaría si alguno de nuestros hijos o nuestras hijas quisiera decir eso. Yo creo que está difícil. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Y ahora estamos hablando de la nuera, no se le olvide, es la nuera. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. A esto se llama adopción. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga, vea lo que es la promesa, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta promesa es exactamente igual que hace David y es igual que hace Salomón, y vas a encontrarla en varios versículos bíblicos de gente que es totalmente pueblo de Israel. La pregunta es, ¿de dónde le salieron esas palabras a Ruth? Porque ya había tomado las raíces y el compromiso de lo que está diciendo ahí ya verbalmente. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, tú ya no eres mi suegra, tú eres mi ¿qué? Mi hermana. Tú eres alguien con quien yo voy a convivir. Y esto se hace en una promesa. ¿Cuál es la promesa? Fíjese lo que está diciendo. Jehová, y aún me añada. ¿Qué significa aún me añada cuando lo estamos hablando en el contexto hebreo? Aún me castigue, aún me destruya si no estoy cumpliendo lo que te estoy diciendo. Yo quisiera pensar que nosotros pudiéramos decir esas palabras a alguien que en este momento es viuda, desolada, está en bancarrota, que no tiene esperanza. Yo quiero que usted reflexione por un minuto, por un segundo, cómo se sintió Ruth en ese momento. Pero quiero que reflexione todavía más por un segundo, cuál fue la fuerza y la esperanza que tuvo Noemí.
Ruth nunca dejó que su suegra enfrentara la soledad y le permitió dar el paso para que continuara ella luchando por su esperanza y por su restauración. A veces nosotros tenemos que ser piedras de pase para que mucha gente no pierda su esperanza, para que mucha gente continúe trabajando en las cosas que piensa que ha perdido, que tiene que volver otra vez a ver sus ojos y voltearlos a ver a la cruz y volver otra vez en la cruz y decir, ahí está mi esperanza. Este es el problema. Ruth nunca persiguió la victoria. Ruth persiguió el apoyo para que su suegra se sostuviera y no pasara el desgaste de su fracaso. La pregunta es, ¿se ha dado cuenta que Jesús tiene como ascendencia a Ruth? Entonces quiere decir, en otras palabras, con esta adopción que hace Ruth, que obviamente Noemí se tendría que sentir altamente honrada. Y aquí estamos hablando de la ascendencia del rey, ¿quién? Del rey más famoso de Israel, del rey David. De la descendencia de donde vendrá Jesucristo. Tuvo un acto de ¿qué? De esperanza. Cuando Cristo vino teníamos un acto de ¿qué? De esperanza, de ser redimidos, de volver a encontrarnos con el Señor, de que nuestros pecados fueran quitados. Un acto de esperanza. Jesucristo no nos dejó solos, mis hermanos. Jesucristo hizo lo mismo que hizo Ruth, aun cuando estábamos derrotados, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, aun cuando no entendíamos cuál era nuestra posición ante Dios. Jesucristo se sacrificó para que nosotros tuviéramos la promesa de vivir eternamente con Él. Podemos aprender entonces, mis hermanos, que va a haber gente desgastada, que va a haber gente destruida, que va a haber gente que ha perdido todo, pero nosotros podemos ser parte de su restauración con unas pequeñas promesas. Obviamente pidiéndole dirección ¿a quién? A Dios. Déjame decirte entonces, cuando tú le dices a tu hijo, vamos a ir mañana a comprar un pan, ¿qué es lo que está esperando tu hijo de ti? Si eres un papá honesto, si eres un papá confiable, mañana en la mañana, ¿qué va a hacer tu hijo? Levantarse saboreando el pan porque sabe que el pan lo va a tener. Pero si eres alguien que eres desconfiable, ¿qué va a decir tu hijo? Mejor me quedo dormido. Descansamos un rato más, que al cabo no va a cumplir su promesa. Es decir, cuando una persona es confiable, lo que estamos esperando es tener esa esperanza de que la persona va a cumplir ¿con qué? Con su palabra. Si tú eres cristiano, entonces tú tienes que ser íntegro y cumplir con tu palabra. Así que aprendemos que una promesa por parte de alguien confiable, ¿de alguien quién? Confiable, tiene el poder para transformar la mente y la actitud de una persona que está ¿en qué? En desgracia o en destrucción. ¿Estás pretendiendo llamar la atención de la persona? No. Estás procurando que la esperanza en esta persona se avive y la chispa venga para que el aceite del Espíritu Santo también se derrame en ellos, y en lugar de tirar el aceite del Espíritu Santo nosotros en la televisión, podamos derramarlo en una persona para que también pueda entender las promesas de Dios. Podemos darle a las personas esperanza cuando estas personas tienen desaliento. Ahora, no somos Dios, dijimos, ¿verdad? Tenemos que tocar muy claramente este punto. No somos Dios. Pero sí podemos ser 100% confiables para decirle a una persona, para mañana te puedo traer un pan. Y que la persona reciba el pan. Por ejemplo, la gente necesita escuchar. Cuando está en un hospital, ¿qué necesita escuchar? A ver, dígalo en su corazón o dígalo en voz alta. ¿Qué necesita escuchar una persona cuando está en el hospital? Estamos hablando de una persona caída con una enfermedad.
¿Qué necesita escuchar? Ya te vas a morir. El Señor te está llamando. No, debes de estar preparado porque ya en unos momentos más quizás Dios te recoja. ¿Eso es lo que le tenemos que decir? No, vamos a ponernos en oración con Dios para que Dios, si es su santa voluntad, te restaure y te levante. Yo he escuchado a mucha gente que llega al hospital y, wow, qué mal te ves. Entonces no vayas al hospital. Abstente de ir. No vayas. Sabemos que la persona cuando está internada, ¿cómo se va a ver? Mal. No le digas algo que ya sabe. La persona ya lo sabe. Dile algo que le pueda motivar en su vida, que le pueda ayudar. Y que esa persona necesite que tú lleves en tus labios la paz de Cristo. Que tú lleves en tu corazón la palabra de Dios. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Que cuando tú te vayas de ahí, le hayas dejado el regalo de la esperanza de la salvación. ¿Cuántas veces necesitamos ver a una persona que está sufriendo sobre el empleo y decirle, oh, tú vas a tener un mejor empleo? Bueno, necesitamos preguntarle y decirle a la persona, ¿te has puesto en oración para saber si Dios quiere un mejor empleo para ti? No sé. ¿Quiere un mejor salario? Sí, lo voy a decir otra vez, aunque a muchos no les va a gustar. ¿Te has puesto en oración para recibir un mejor salario? O quizás, ¿verdad? Un mejor salario te lleve a la perdición. ¿Por qué no? Puedas tener más dinero para comprarte más marihuana o más alcohol o cosas por el estilo. No sé, ¿verdad? O algunos vicios más. ¿Le has preguntado a Dios si es mejor tener un mejor salario o con lo que tienes es más que suficiente? Y bueno, pudiéramos seguir en estos ejemplos. Hay gente que necesita una casa, hay gente que necesita una mejoría en su matrimonio, hay gente que va a necesitar vacaciones, hay gente que va a necesitar dinero, hay gente que va a necesitar apoyo, hay gente que va a necesitar ropa. Pero todo, antes de decirle, yo te voy a traer los zapatos que tengo que decirle, Señor, es tu voluntad que yo prometa traerle unos zapatos a esta persona. Si todo esto que estamos hablando es correcto, la gente no solamente necesita el compromiso material. Vea lo que hizo Ruth. Tuvo un compromiso, una ayuda, un apoyo moral, pero especialmente un apoyo espiritual. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Usted estaría en posición de darle ese apoyo a alguien que lo necesite realmente? La parte difícil de esto es cómo hablar esto sin hacer promesas, sin adquirir compromisos, sin hacer tratos personales, sin que mi boca me haga pecar. Y la única manera que podemos encontrar es decirle a la persona, primero y antes que nada, ponte en comunión con Dios. Trae tu corazón, derrámate a Cristo y pregúntale cuáles son los caminos que te puede dar. Dios es el único que puede hacer todos estos cambios de fondo en tu vida. Toda necesidad, el único que la puede cubrir, ¿quién es? Dios. Pero nosotros podemos estar de apoyo ahí, ¿verdad? ¿Qué dije? De apoyo. No, yo mañana voy a ver cómo le hago. Hay un programa que estamos viendo. Esta es la primera visita, pero en la siguiente visita yo le aseguro que le voy a traer la cama. Yo le aseguro que le voy a traer la estufa. Le aseguro que vamos a poner la casa. No. Vamos a apoyarnos y tratar de decirle a Dios, Señor, ¿estás de acuerdo en que nosotros podamos proceder a que se le reconstruya la casa a esta persona? O quizás tú nos tienes como Jeremías ahorita cuando el barro está siendo otra vez restaurado, está siendo destruido porque tú quieres formar un jarrón nuevo. Y sabes que yo me estoy metiendo en lo que no me interesa porque tú estás queriendo trabajar con la persona. Imagínense que yo me encuentre en contra de la voluntad de Dios. Queriendo ayudar, obviamente. Estamos hablando de que estamos queriendo ayudar. Pero antes que nada, cuando yo abra mi boca o tenga que abrir mi boca, ¿qué tengo que decirle? Señor Jesús, ¿estás de acuerdo? Guía mis labios, Padre Celestial, porque no quiero hacer promesas
que no están en tu voluntad y que tampoco yo pueda cumplir. Entonces, mis hermanos, es fácil acercarse a una persona que tiene una necesidad y decirle, Dios te puede ayudar. Pero si tú reflexionas las palabras, tú no puedes garantizar que la persona sea ayudada. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Quizás a Dios no le interesa en ese momento darle un apoyo. Y no porque Dios no sea misericordioso o no le interese a la persona, sino simplemente porque Dios quiere que la persona responda a la prueba. Que la persona madure la prueba. Porque como te lo he dicho, para que Dios responda, lo primero que tú tienes que tener es una relación con Él. ¿Queda claro entonces? Tú no puedes garantizarle a una persona que su problema está resuelto cuando en realidad no conoces cuál es la relación que tiene la persona con Dios. Y déjame decirte una cosa peor, no conoces su nivel de fe. Aún Jesucristo no pudo hacer milagros por la falta de fe. Y no porque no pudiera, ¿verdad? Porque cuando Él quiso, Él hizo milagros. Recuerden el de la mano seca. Nunca le pidió nada. El que estaba ciego, nunca le pidió nada. Pero sin embargo, Jesús pone que es una necesidad que nosotros tengamos fe para que Dios actúe en nosotros. Vamos, otra respuesta. ¿Por qué hacemos promesas si Dios nos dice que no las hagamos? Porque queremos cubrir necesidades. Como lo dijimos al principio, somos cristianos que queremos ayudar, ¿verdad? Cuando vemos la necesidad de otros, corremos para hacerle promesas de seguridad y certeza de que la persona va a solucionar su necesidad. Pero solamente la persona va a acudir a ti para que tú le ayudes a cubrir una necesidad cuando la persona sabe que al 100% tú eres una persona que íntegra y que vas a responder con tu palabra. Vea lo que hizo Jacob con su hijo José. Génesis 47, versículos 29 al 31. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Ahora, déjeme explicarle rápidamente. El poner la mano en la pierna significaba que te estabas comprometiendo. Es decir, estabas haciendo ¿qué? Una promesa. Era un pacto de lo que hoy pudiéramos llamar un pacto de sangre. O sea, un pacto que no se puede mover. Un juramento. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ahora yo le quiero preguntar, si ya estás muerto, ¿qué problema hay que te entierren donde te entierren, no? Pero fíjate lo importante de la promesa que se está haciendo. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, ¿qué? Haré como tú dices. ¿En dónde estaba la mano de José? En la pierna de Jacob, en su muslo. Y eso significaba que estaba haciendo una promesa. E Israel dijo, júramelo. ¿Cómo le dijo? Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué es lo que tuvo que hacer José para cumplir esta promesa, mis hermanos? Bueno, primero y que antes tenemos que recordar que aunque decimos que José es todo, mucha gente incluso lo pone casi al nivel de Jesucristo, cosa que no es. José es un humano con muchos defectos y problemas que se pueden ver a través de la Biblia. Pero José como esclavo, repítalo, José como esclavo, ¿de quién? Del faraón. Tuvo que ir a pedir los permisos correspondientes para poder salir de Egipto, llevar a su padre y cumplir su promesa. Ahora, déjeme decirle, ¿qué estamos diciendo? Que queremos cubrir una necesidad. Ahora, si esta persona se está esforzando por cubrir la necesidad de alguien que está muerto, ¿qué tanto nos tenemos que esforzar nosotros por cubrir la necesidad de alguien que está vivo? Cuando nosotros ya nos hemos comprometido. ¿Estás listo para comprometerte así? Si no estás, mejor no hagas promesas. Tu integridad es mejor. Sigamos con el punto siguiente. ¿Y cuál sería la otra respuesta
¿Por qué hacemos promesas? Y esta no está muy bonita. Porque queremos salir de un problema. ¿Cómo queremos? Queremos salir de un problema. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando era joven y bello. Ahora soy más bello que joven. Pero si usted se acuerda, su mamá le seguía con una gran chancla, un gran fajo, un gran, no sé, ¿verdad? Lo que tenía a la mano. Cuando usted cometió un pequeño error, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacía uno? Te juro, por favor, te juro, mamá. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Cierto o no? Bueno, quizás eso nomás me pasó a mi edad, quizás sea muy personal. Pero uno salía corriendo, tratando de evitar el castigo, y cuando ya era imposible evitar el castigo, volteaba uno, por favor, te ruego, voy a cambiar. Y bueno, días después, o días posteriores, seguía uno haciendo, diría el rancherito, lo mismo. Y otra vez venía la chancla voladora detrás de uno, y la promesa, ¿qué pasó? De nada sirvió. Así es nuestra vida. Muchas veces, por ejemplo, cuando una persona tiene una deuda y no puede pagar, te dicen, no puede pagar ahora su teléfono celular, no se preocupe, usted puede cambiar su fecha de pago. Entonces usted hace la promesa de que va a cambiar su fecha de pago, ¿para qué? Para que no le corten su celular. Pero usted mismo sabe que no tiene dinero. O sea, está haciendo una promesa solamente ¿para qué? Para salir del problema. No, bueno, quizás nomás lo he hecho yo, quizás usted no, o sea, no se preocupe por eso. O probablemente tiene un problema con una tarjeta de crédito y tampoco tiene el pago, y entonces habla del pago y le dice, por favor, extiéndeme los pagos y dame una fecha más, no me cobres el recargo, por favor. Te prometo que voy a pagar en una quincena. Y el de la tarjeta de crédito dice, no hay problema, te doy 15 días. Y pasan los 15 días, ¿y qué pasó? No tuviste el dinero para pagar. Es decir, tu acción sirvió únicamente para salir del problema. Bueno, son algunos ejemplos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros vamos a buscar salir del problema. Lo que nos interesa es salir de la olla, ¿verdad? De eso nos interesa. ¿Usted cree que eso está en la Biblia? ¿Que algunos quisieron salir del problema? Sí, ¿verdad? El primero es Pedro. Mateo 26, versículos 73-74. Y hemos de recordar que a Pedro le dijeron, tú, Pedro, no vas a morir conmigo, tú, Pedro, ¿vas a qué? A negarme. Y Pedro dijo, no, yo voy a morir si es posible contigo, Señor. Vamos a ver lo que pasó. Mateo 26, versículos 73-74 dice, un poco después, o sea, obviamente del arresto de Jesucristo, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué dice el 74? Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir. Le salió lo santo a Pedro, ¿verdad? ¿Empezó a qué? A maldecir. ¿Y qué dice? Y a jurar. Fíjense. A maldecir y a jurar. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Se ha puesto a pensar que Pedro fue capaz no solamente de negar a nuestro Señor Jesucristo, sino también de maldecir y de jurar que no lo conocía? Bueno, sabemos que la historia de que Pedro procedió al arrepentimiento, pero como lo he dicho algunas veces atrás, Pedro estaba en un gran problema. En ese momento, Pedro estaba en el lago de fuego y azufre por haber negado a nuestro Señor Jesucristo, ni nada más ni nada menos que 3 veces. La pregunta es, ¿salió del problema Pedro? Claro que sí, ¿verdad? La gente ya no lo siguió acosando, pero se metió en un problema más grave, ¿verdad? ¿Cuál problema se metió? El mentir, el maldecir y el jurar en contra de Dios. ¿Te estás metiendo con quién? Con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no debemos de salir del problema haciendo una promesa. Y menos si no pensamos que la vamos a cumplir. Voy a darle este ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a una persona que fue infiel decir, ya no lo voy a volver a hacer? Te prometo que esta es la última. Bueno, si te dice que es la última es porque hubo más, ¿verdad? Quizás no lo has pensado, ¿verdad? Quizás no lo has pensado, pero muchos matrimonios que a mí me ha tocado estar enfrente de ellos y dicen, te prometo que esta va a ser la última. Y yo digo, pues ¿cuántas hubo antes, no? Porque si esta es la única, pues dirías, no va a volver a pasar, ¿no? Pero si dices que esta va a ser la última, wow, pues usted reflexiónelo, ¿no?
te prometo. ¿Pero por qué? Porque no te quieres divorciar, porque no quieres irte de tu casa, porque sabes que te dan tu lechita caliente, te dan tu sopita y pues no te quieres retirar de ahí. Pero estás haciendo una promesa que tú mismo sabes que no vas a cumplir. ¿Por qué prometemos? Para salir del problema. Pero no porque pensamos cumplir. Lo que queremos es salir, como dicen, de la olla. Ya no queremos que nos hiervan, queremos salir de la olla. Unos más que hicieron algo también, los espías. Los espías, en el caso de Josué, vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así la haráis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daráis una señal segura. Y que salvaráis la vida de a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué respondieron los espías? Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaras este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y sabemos que esta palabra se cumple en Rabá, pero fíjense qué tuvieron que hacer ellos: un trato y una promesa para que la familia de Rabat no fuera destruida. ¿Salieron del problema? Sí, ¿verdad? Porque ella les dijo a los guardias: no se preocupen, ellos se fueron a buscarlos, no los encontraron y después los espías pudieron salir del problema. O sea que muchas veces tú puedes usar una promesa para salir del problema. La pregunta es si es verdad o si va a ser mentira. Ahora veamos con la última: cubrir un engaño. Regularmente mucha gente hace promesas falsas para cubrir una mentira. Dígalo, eso está prohibido por la ley de Dios. Levítico 19:12. Y no juraráis falsamente por mi nombre, profanando así mi nombre tu Dios. ¿Dice quién? Yo, Jehová. Pedro llama a todo este tipo de personas engañadores, esclavos de corrupción. Usted lo encuentra en 2 de Pedro 2, 17 al 19 y dice: estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Cómo hablan las personas que van a hacer una promesa que no van a cumplir? Te lo prometo, te voy a dar más interés de lo normal. Créeme que te va a convenir el trato, ¿verdad? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Cuando una persona es expuesta o descubierta, una promesa le puede servir como herramienta para balancear su sentimiento de culpa. Y déjeme decirle, ¿para qué más? Para hacer un engaño con la persona que obviamente le está reclamando. Como usted se da dando cuenta, es sencillo. No prometa, no peque, no se guíe con lo que el mundo enseña. Vea los beneficios de cumplir una promesa. Si usted cumple una promesa, Dios le llama íntegro. Si usted cumple una promesa, la sociedad le va a llamar que usted tiene una buena reputación. Si usted cumple una promesa, le van a llamar comprometido o que usted está siendo una persona confiable. Si usted cumple una promesa, está reforzando las relaciones. Si usted cumple una promesa, su reputación está subiendo. Ahora, lo interesante del caso es, ¿yo quiero elevarme como la espuma? No, ¿verdad? Recuerden que somos testigos de Jesucristo. Entonces, cuando cumplimos las promesas y no son por engaño, estamos haciendo que Jesucristo sea exaltado. Voy a decirle esto con mucho temor y temblor.
Para que nosotros podamos cumplir las promesas, requerimos 100% del respaldo de Dios. Te digo algo que aunque quizás va a sonar duro, Dios no necesita tus promesas. Dios quiere que tengas una relación con Él para que Él te ayude a cumplir tus promesas. Recordemos lo que Jesucristo nos dice en Mateo 12, versículos 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Te pregunto, ¿a qué están conectadas tus promesas? Cuando haces promesas, ¿en cuál punto las haces? O simplemente cuando empiezas a hacer promesas, estás lleno de insensatez. Recuerda, si es por ti mismo una promesa, eres incapaz de poderla cumplir por ti mismo. Entendemos por las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que entonces no debemos de prometer o de jurar nada. Escuche, no debemos de prometer ni jurar nada. Pidámosle a Dios la dirección para que todo lo que salga de nuestra boca pueda ser agradable a Dios. Que nosotros no hagamos promesas inconscientes, promesas que no han salido realmente con la intención, sino que nuestras palabras realmente exalten al Dios de la gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el equilibrio de que no por ver las necesidades de los demás o por querer de alguna manera tratar de sanar sus necesidades, nosotros hagamos una promesa que no podamos nosotros cumplir. Señor, no nos lleves a pecar. Ayúdanos que nuestra boca sea controlada. Ayúdanos a practicar esa paciencia para ver también tus respuestas. Que si necesitamos apoyar a alguien, sea en tu voluntad. Que tengamos nuestra cabeza puesta en ti, Señor, no en lo que pueda hablar nuestra boca. Que nuestras palabras no nos condenen. Que nuestras palabras no nos hagan insensatos. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa sabiduría que requerimos. A que seamos realmente la luz del mundo, Señor. No porque nos prendan, Señor, sino porque nosotros estamos realmente caminando en tu palabra y en tu verdad. Señor, que nosotros seamos la sal porque preservamos tu verdad, Señor. Que nosotros caminemos en santidad conforme tú lo has designado. Que sea siempre tu nombre enaltecido, Señor, y que nosotros nunca nos avergoncemos porque desafortunadamente estemos también mintiendo para cubrirnos, Señor. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a caminar, pero especialmente no nos dejes de tu mano. Te pido por la familia, Señor, te pido por la familia Morales, te pido por esta casa, por los que están enfermos, Señor. Te pido por las finanzas, Padre Celestial, y especialmente por los corazones que están siendo renovados por tu palabra. Que tú les eleves y les lleves a un nivel más alto en sabiduría, en temor tuyo, Señor. Gracias, Padre Celestial. En tu sagrado nombre y de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.